Damos inicio formal a nuestra audiencia de este lunes y nos acompaña vía Zoom la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga y también preside la Sociedad Dominicana de Neumología. Bienvenida, doctora, a veces a su tribunal de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo están Sí, todos sí, sí. ustedes? Bueno, muy bien, muy bien. Inmensamente feliz de recibirla, doctora. Sí. Gracias, Mildred. Igual, Bueno, placer para mí estar con todos sí. ustedes. Doctora, pues de inmediato, pues entrando en materia, preocupaciones por el aumento de los casos de COVID, quisiéramos conocer cuál es su posición, si usted entiende y sobre todo pues la entidad que usted dirige, que no han sido suficientes las medidas para poder mitigar esta enfermedad que le atribuye los casos que han aumentado. Mira, sabíamos que iba a haber un aumento de los casos debido a la presencialidad escolar. Claro, sabemos que es muy difícil que los pequeños puedan llevar todos los controles del uso de la mascarilla, del distanciamiento, de la higiene de las manos. Entonces, todos sabíamos, y por esa razón es que ustedes me escucharon durante todo el año de pandemia, el 2020, de donde yo levantaba la voz y decía que de ninguna manera podíamos llevar a los muchachos a la escuela presencialmente porque sabemos de este impacto que Vamos a ver, se nos ha frisado la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto de inmediato con la doctora Evangelina Soler. No sé qué nos informa producción. Y justamente Sí, destacar que la doctora Soler es neumóloga y también pues es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Esta conversación es sumamente importante, tal como señalaba Ernesto en la presentación, por el aumento de los casos de COVID, pues se habla ya de un 14% y también pues se ha referido el incremento en las unidades UCI. Regresamos con la doctora. Doctora, sí. puede continuar. Decía usted sobre la peligrosidad que representaba el retorno a la presencialidad de los niños a las escuelas por aquello de que no iban a seguir o continuar los protocolos. Continúe usted con su respuesta. no entendí bien. ¿Cuál fue la formulación que me hicieron? No, le preguntábamos, bueno, Julio Sí, Ernesto, porque retorno a la sí, pregunta, si gusta. hubo una interrupción de la comunicación. Usted nos planteaba sobre el por qué justo para esta temporada iba a haber un aumento de los casos y sobre todo por la presencialidad escolar. Ahí pues tuvimos una pequeña intervención. Quisiéramos si usted pudiera reiterarnos la respuesta, es decir, Sí. completar la Les respuesta, por favor. decía, les decía que ese aumento es un aumento esperado debido a la presencialidad y lo difícil que es mantener esos controles en esas poblaciones de edad entre el nivel inicial, 4, 5, hasta los 12 años. Es muy difícil tú tener un niño, someterlo a usar mascarilla y el distanciamiento físico. Pero si te fijas, esos números no han sido tan significativos como en otras ocasiones, porque de manera sostenida tenemos una tasa de contagio que oscila entre los 900 y 1000 casos. Tenemos varias semanas ya así, no se ha visto un incremento por encima de ello, entonces entendemos que hay un aparente aplanamiento de la curva en estas cifras, la cual, dependiendo del comportamiento de cada dominicano, podríamos estar inclusive bajando. ¿Está a favor usted de la vacunación a los niños de 5 a 11 años? Claro, definitivamente. Nosotros apoyamos esa iniciativa de lo que es el Gabinete de Salud de las autoridades, esa proactividad, porque precisamente los niños han sido los responsables de esta cuarta ola del coronavirus en nuestro país. Entonces, los niños también, además de ser los que llevan el virus a su seno familiar, han sido los responsables de esta cuarta ola, pero también ellos enferman y también tienen riesgo de empeorar y de tener casos graves, sobre todo aquellos que tienen enfermedades que les acompañan. Entonces, la iniciativa de vacunar con la vacuna de Sinovac, una vez ya autorizada
Bueno, vamos a ver, porque nuevamente tenemos problemas con la comunicación. La doctora, vamos a ver si podemos restablecerla lo más pronto posible y escuchar pues, su respuesta y algunas inquietudes que aún tenemos pendientes con la doctora Evangelina Soler, en su condición de presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, justamente tratando el tema de la vacunación en los niños, más otras inquietudes que tenemos luego de que podamos restablecer comunicación. Interesante, Ernesto, lo que plantea sobre la posibilidad de un aplanamiento en la curva, y eso pues nos motiva, ¿no?, en las estadísticas con relación a los casos que han estado aumentando. Y también pues el apoyo que da a la vacunación de los más pequeños con Sinovac. Doctora. Sí, Sí. sí, definitivamente hablaba de eso, de que nosotros apoyamos la vacunación en esas poblaciones por la baja tasa por los pocos efectos adversos encontrados en estas poblaciones inoculadas en otros países como China, como Chile y otros países del área que se está iniciando la vacunación en estas poblaciones. Sí, y doctora, y con relación a la vacunación y las mujeres embarazadas, ¿se descarta algún tipo de riesgo? Lo digo porque usted recién hizo un llamado a que las mujeres embarazadas acudan a vacunarse. Sí, los casos que se han visto actualmente de mujeres embarazadas y coronavirus, los que han llegado a tener situaciones penosas o que han empeorado su cuadro son embarazadas que no se han vacunado. Entonces, definitivamente hacemos el llamado a que todos los ginecobstetras, todas las embarazadas que tienen más de 3 meses de embarazo, vayan y acudan a vacunarse, porque los beneficios superan los riesgos. No se han evidenciado riesgos en la vacunación en el embarazo en estas edades de gestación. Entonces, la recomendación es que se vayan a vacunar, porque las embarazadas tienen mayor riesgo de empeorar su salud cuando se enfrentan a infecciones virales como el coronavirus. Doctora, hábleme del comportamiento de aquellas personas que aún no se han vacunado. ¿Qué tan letal? Y le hago la pregunta por aquello de que ya hablamos de varias cepas del virus. ¿Qué tan letal está siendo en República Dominicana este proceso para los no vacunados? Yo te lo voy a poner muy sencillo, muy fácil. Tenemos dos poblaciones, la población que se vacunó, inclusive con 3 dosis, y la población que no ha recibido ninguna dosis o ha recibido una sola dosis. Los casos graves que se están presentando actualmente en las salas de cuidado intensivo corresponden a esas personas que han recibido una sola dosis o que no han recibido ninguna dosis. Los pacientes que tienen 2 dosis o 3 dosis acuden diciendo, tengo coronavirus y no siento prácticamente nada. Ese es el contraste. Sí. Doctora, ¿existe algún ejemplo, algún dato de la comunidad científica si realmente las personas que ya tienen 2 dosis aplicar a una tercera, pues eso pues implica algún tipo de consecuencias o riesgo? No, definitivamente que no, todo lo contrario. Las personas que ya han colocado su tercera dosis y se han expuesto al virus y se han infectado, tienen muy pocos Sí. síntomas y muy pocas de ellas han tenido que ser admitidas. O sea, prácticamente no se han admitido casos de personas con 3 dosis, por lo menos con los esquemas bien colocados en su tiempo y que ya haya tenido más de un mes de la tercera dosis. No hemos encontrado casos así. Doctora, usted que ha estado de cerca con esta situación del COVID, o sea, en cuanto a pacientes, consultorios, ¿qué usted les dice a aquellas personas que aún utilizan teorías conspirativas con relación a la vacuna, que aún tienen una negativa porque asumen que es parte de un gran plan? ¿Qué les aconseja o qué le dice usted ya desde la galeno, la médico, pero sobre todo el ser humano que ha visto muchas vidas perder por el COVID?
Te lo vuelvo a decir bien fácil. Hace aproximadamente 15 días murió penosamente un colega internista que no se había vacunado. Entonces yo te digo, tú tienes una teoría de que las vacunas te producen tal o cual cosa. No te quieres vacunar por ello, pero señor, tú tienes un virus ahí que mata gente, que mata diariamente a una gran cantidad de personas. Entonces tú prefieres morirte porque tú tienes una teoría en tu mente. Cuando salió la tercera dosis, lo primero que yo hice fue llamar a mi hermana, llamar a su esposo, llamar para que llevaran a mi papá a vacunar. Y por otra parte, llamar a mi hermano que fuera con su esposa a colocarse su tercera dosis. Sí, Porque son poblaciones de riesgo, porque son hipertensos, porque ya tienen más de 60 años. Entonces, ¿cuál teoría conspirativa? sí, ¿Cuál teoría conspirativa? Se ha vacunado todo el mundo en este país. Las personas que no se han vacunado son personas que desgraciadamente no tienen acceso a toda la información como corresponde y es muy penoso. Y yo a esas personas ahora en este momento les hago un llamado. Tenemos un riesgo de que aumenten los casos por las festividades navideñas. Entonces vacúnese. El que tiene 2 dosis, que se vaya a colocar su tercera sí. dosis. El que tiene la primera dosis, que se vaya a colocar su segunda dosis. Y el que no tiene ninguna, que rápidamente vaya y se comience su esquema de vacunación. Porque el país no admite que lo cerremos de nuevo. Nuestra Sí. economía no admite que lo cerremos de nuevo. Señores, cuando yo llamaba a cerrar, a mí me daba un dolor porque tenía a la dueña del salón, yo leía los comentarios, los chiriperos, la gente quejándose, no nos va a matar el coronavirus, pero nos va a matar el hambre. Entonces está en cada dominicano, ahora mismo, en cada dominicano, esa cifra que tenemos en el día de hoy, de 1000 y pico, de 1160 casos, comenzar a bajarla. Está en manos de cada dominicano tener un buen cierre de año que nos llene de orgullo. Como nos tiene lleno de orgullo este proceso del COVID en nuestro país, donde tenemos vacunas de todo tipo y hemos sido proactivos y ha habido una voluntad y ha habido un manejo excelente por parte de los médicos. Entonces hay muchas cosas que celebrar en cuanto a materia de COVID y vamos a hacer un cierre de año en positivo, bueno, con cifras bajas del coronavirus, porque yo entiendo que cada dominicano puede poner su granito de arena. Sí. Es decir, doctora, y finalmente por mi parte, en función de lo expresado, ¿no comparte usted lo planteado por el Colegio Médico Dominicano que de continuar los aumentos, el rebrote del COVID-19, tendríamos que volver al toque de queda como medida? Bueno, nosotros aspiramos a no tener que hacer ese llamado, pero si Sí, los casos se desbordan, eh, no nos quedará de otra que dar las recomendaciones propias del momento, pero la intención es a que la gente haga su autocontrol, que la gente entienda que esto es un problema de todos los dominicanos y que no podemos darnos el lujo de que se afecte más la economía de nuestro país. Y por supuesto, cada persona debe de evitar que se afecte su seno familiar, porque cuando usted se contagia, usted está en riesgo de contagiar a su esposa embarazada, está en riesgo de contagiar a su papá, a su mamá que son enfermos y a su seno familiar. Doctora, después del COVID, ¿qué? En relación a los cuidados y que algunos pacientes, después de haber pasado el proceso de infección, ¿cuáles serían las principales secuelas que quedan? Bueno, los pacientes con COVID que nosotros hemos visto, lo que ellos que hacen COVID severo quedan a veces con algún tipo de afección a nivel pulmonar. Tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares aquellos pacientes que tienen COVID, sobre todo de moderado a severo, y aún los COVID leve pueden tener un remodelado en la musculatura del músculo cardíaco, pueden tener riesgos de algunas afecciones que tienen que ver con isquemia, con daño en las coronarias.
Los pacientes con COVID tienen riesgo de desarrollar daño vascular y por lo tanto desarrollar trombos. Aún pasados los meses queda un daño y se produce éxtasis venoso, es decir, la sangre se apelotona y puede formar trombitos. Los pacientes con COVID tienen múltiples afecciones que se están estudiando todavía a nivel del sistema nervioso central, las neuronas motoras, las neuronas olfativas, la parte afectiva, la parte que tiene también que ver con la parte emocional. Hay muchos traumas que quedan post-COVID, o sea que hay múltiples afecciones, no solamente las orgánicas, sino también a nivel del sistema de las emociones. O sea, falta mucho todavía por establecer, aún hay muchos proyectos de investigación, porque hay un proceso inflamatorio que se produce en todo el cuerpo que definitivamente tiene sus repercusiones a posteriori. Bueno, Evangelina, doctor, sí, perdón, una pregunta, Julio, muy una bien. última pregunta de mi parte. Evangelina, ¿qué te ha enseñado el COVID? Como médico antes y después del COVID, ¿qué te ha enseñado? ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje como ser humano? Mira, con el COVID hemos aprendido mucho a que esto es una enfermedad que nos agarró de sorpresa. Pero la principal enseñanza que yo tengo con el COVID es, y te lo digo por el reflejo de los resultados de nuestro país comparando con grandes potencias. Cuando se tiene intención de hacer las cosas bien, se hacen bien. Y la medicina, de modo particular, ese acercamiento con el ser humano, esa relación que tenemos nosotros los dominicanos con el paciente, esa relación donde yo digo mi paciente y el paciente dice mi doctora, esa relación donde tú examinas el paciente, explora el paciente, te ocupa del paciente, definitivamente tiene un impacto positivo. Hemos visto las grandes potencias donde inicialmente la pandemia trajo muchos estragos, médicos que se suicidaron al ver cómo caían sus pacientes de manera impotente sin poder hacer absolutamente nada y veían cómo los pacientes se morían. Y hemos visto la cruda realidad donde no vale la infraestructura, no valen los equipos médicos, si no hay ese acercamiento, donde esa empatía te hace que tú, antes de que el paciente llegue, ya tú estás pensando con qué lo voy a tratar. Eso nos pasó a nosotros los dominicanos. Comenzamos a buscar, yo comencé a buscar vitaminas. Bueno, yo sabía que la vitamina D era buena para los procesos de sepsis, básicamente por el pulmón. Y comencé a decirle a todos mis compañeros, comiencen a tomar vitamina D, señores, refuercen los niveles de vitamina D. Comenzamos a buscar moléculas que fueran inmunorreguladoras del sistema inmunológico. Y ese tipo de acciones, señores, definitivamente tuvo un impacto positivo. Nosotros comenzamos a tratar a los pacientes prontamente con tocilizumab. Nosotros comenzamos a tratar a los pacientes antes de que las guías hablaran del manejo con los corticosteroides. Nosotros comenzamos a tratar a los pacientes con corticosteroides inhalados antes de que salieran los protocolos internacionales. O sea, el acercamiento con el paciente, la proactividad, a mí me ha enseñado que eso definitivamente tiene un impacto muy beneficioso. Doctora, muchas gracias por responder a nuestro llamado, compartir sus orientaciones profesionales con toda la teleaudiencia del Tribunal de la Tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Bueno, muy bien. A ustedes por la amabilidad de su sintonía. Como siempre, extendemos la invitación a mañana de 5 a 6, cuando estaremos con todos ustedes en otro Tribunal de la Tarde, y continúen con la programación de Telefuturo Canal 23. Bye bye.